Vamos a hablar de los derechos fundamentales en el Estado colombiano. Lo dijimos cuando estuvimos explicando el concepto de Estado, que uno de los fundamentos del Estado es garantizar los derechos de sus asociados. El nuestro, por ser un Estado social de derecho, tiene la obligación, tiene el deber, tiene el mandato de que las autoridades garanticen real y materialmente los derechos de todos y de todas, en especial de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En la Constitución Política de Colombia, del artículo 11 al artículo 40, se definieron los derechos fundamentales, se enumeraron los derechos fundamentales, pero sin embargo es importante dejar claro que no solamente son derechos fundamentales los que están allí numerados del artículo 11 al artículo 40 de la Constitución, sino que son derechos fundamentales todos aquellos que tengan que ver con garantizar la dignidad del ser humano. Esos derechos fundamentales tienen que ver con garantizar la vida, con garantizar la igualdad, con garantizar el derecho a la libre expresión, con garantizar, por supuesto, el derecho a la libre personalidad, con garantizar el derecho de petición para solicitar peticiones a las autoridades de forma respetuosa. Allí están señalados en el artículo 11 al artículo 40 de la Constitución, que vale la pena que los revises y que los comprendas. Pero además es importante que tengas claro que no solamente esos son fundamentales, sino que son fundamentales todos aquellos derechos que tienen que ver con garantizar la dignidad del ser humano. ¿Qué sucede cuando una autoridad o cuando un particular intenta violar o viola los derechos fundamentales de una persona? Pues en la Constitución Política de Colombia se estableció una protección especial, y es el artículo 86, que reglamentó la acción de tutela. La acción de tutela es ese mecanismo que tú tienes para acudir en cualquier momento y ante cualquier juez para pedir la protección de tus derechos fundamentales. Y el juez tiene que actuar de forma inmediata y sumaria, es decir, de forma resumida, de forma breve. Un término máximo de 8 días tendrá el juez para resolver la solicitud de protección de un derecho fundamental solicitada a través de una acción de tutela. ¿Qué debe hacer el juez en desarrollo de la acción de tutela? Dar una orden, y esa orden debe ser de imperativo cumplimiento por parte de la autoridad o de la persona que ha sido tutelada. Si usted con el fallo del señor juez no está de acuerdo, o la persona que ha sido tutelada no está de acuerdo, tienes la posibilidad de impugnar dentro de los 3 días siguientes ese fallo, para que sea revisado por el juez superior de quien falló en primera instancia. Y el juez de segunda instancia tendrá un plazo no superior a 20 días para resolver la impugnación. En todo caso, los fallos del juez de primera instancia, como los fallos del juez de segunda instancia, tendrán que ir a revisión a la Honorable Corte Constitucional, quien para revisar esos fallos tiene unos procedimientos señalados en la ley. Primero, la Corte debe seleccionar los fallos de forma aleatoria. Segundo, también puede revisar los fallos que los mismos magistrados de la Corte soliciten sean revisados. Pero también tendrá que revisar los fallos que el señor defensor del pueblo le solicite revisar los fallos. Y allí tendremos una sentencia de última instancia, que son las sentencias de la Corte Constitucional. Muchas personas en nuestro Estado, en los 25 años de esta Constitución, han garantizado derechos a la salud, derechos a la vivienda, derechos al trabajo, y ha sido a través de la acción de tutela, porque en un Estado social de derecho es fundamental la acción de tutela, porque es el medio, es el mecanismo para que los derechos fundamentales sean reales y materiales. Pero la Constitución Política no solo habló de derechos fundamentales, también habló de derechos colectivos, que son los derechos que tienen que ver con la comunidad, que son esos derechos comunes. El derecho al medio ambiente, el derecho a la moralidad, el derecho al espacio público, al goce del espacio público, el derecho a cuidar el patrimonio público
y el patrimonio cultural. Esos derechos colectivos pueden ser protegidos también con un mecanismo similar a la acción de tutela, pero este mecanismo es la acción popular, la cual cualquier persona que vea vulnerado un derecho colectivo puede acudir ante el juez administrativo para solicitar su protección. Y él, en un mecanismo similar al de la acción de tutela, tendrá que proteger esos derechos colectivos. ¿Cómo lo hace el juez? Una vez el señor juez recibe la acción popular, que es la acción con la cual protejo los derechos colectivos, él tendrá un plazo de 3 días para admitir o no admitir la acción. Una vez admitida la acción, el juez llamará a una audiencia a las partes que se llama audiencia de pacto de cumplimiento. Y en esa audiencia las partes se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, el juez valorará las pruebas y en un término no superior a 20 días profiere un fallo para proteger los derechos colectivos de la comunidad. Es decir, que el Estado Social de Derecho lo convertimos en realidad ustedes, nosotros y las autoridades. Las autoridades cumpliendo el mandato de garantizar los derechos, pero cuando no lo hacen, nosotros a través de esos mecanismos constitucionales podemos pedir y exigir la protección de nuestros derechos.